Bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de La Ñapa, capítulo número 11. Y recordar que La Ñapa nace en un contexto de pandemia. La Ñapa es un programa de conversaciones, de reflexiones. Nace para iluminar el camino, para conversar el camino. Todos los viernes, pues mientras la vida nos lo esté permitiendo, estaremos aquí con este fueguito encendido, compartiendo la vida, compartiendo el camino. Y dentro de la ñapa, lo más importante ha sido la reflexión en torno a la espiritualidad en tiempos de incertidumbre, en tiempos de retos, en tiempos de crisis. Y hago un breve resumen de lo que hemos venido viviendo en la ñapa. Comenzamos con los regalos y los retos espirituales de la época de cuarentena. ¿Cuáles son esos retos de la época de cuarentena? Y bueno, y esos los encuentran también aquí en la página de Facebook, en YouTube. Esos primeros 7 programas, que fue un reto de 7 días de los regalos espirituales de la cuarentena. Y de ahí empezaron a surgir muchas preguntas, como la relación entre religión y espiritualidad. Tenemos varios programas en esa línea, otros programas en la línea de la ecología, del cuidado, otros programas en la relación entre espiritualidad y política, compromiso social, y muchos de los temas que han emergido con mayor fuerza en este tiempo, como son el tiempo, el manejo del tiempo, la relación con el tiempo, con la muerte, la enfermedad, la soledad, la ansiedad. Eh, y eso ha sido la ñapa, un conversar sobre estos temas. Y hoy continuamos con un tema que surgió también de algunas preguntas que han ido enviando. Como ustedes saben, siempre el ñapa se construye de aquí para allá y de allá para acá, con preguntas, comentarios, sea por acá, sea por WhatsApp, sea por el correo electrónico. Se van construyendo estas conversaciones. El tema de hoy, la segunda parte del tema que propusimos hace 8 días, que es la relación entre fe y proceso interior. Un diálogo necesario entre psicología y espiritualidad. Y un diálogo no solo necesario, sino urgente entre psicología y espiritualidad. Son muy pocas las personas, los grupos que han logrado hacer este diálogo, y es supremamente importante. Esta semana llegamos con algunas noticias muy tristes. Bueno, hay una gran noticia que viene acompañándonos, que es la noticia de la reforma tributaria en Colombia, que le pone IVA a toda a la canasta familiar, a los servicios públicos, a los servicios funerarios, a las pensiones, etcétera, y estamos en ese debate. Pero además también nos encontramos con que continúan asesinando a nuestros líderes indígenas. Ayer asesinaron uno, hace 3 días asesinaron otra líder indígena. Y para mí, esto es parte de lo que falta en Colombia y en el mundo, hacer un diálogo entre espiritualidad y psicología. Nosotros en Colombia nos consideramos un país creyente, un país mayoritariamente cristiano, no sé qué tan mayoritariamente católico, porque últimamente no he visto las estadísticas de cómo estamos, pero sí nos ubicamos como un país mayoritariamente cristiano. Y sin embargo vivimos estos hechos. Vivimos una fe esquizofrénica. La fe va por un lado, pareciera que los rezos, los rituales, las misas, las cenas santas van por un lado. Yo aquí tengo mi rosario y lo estoy sacando. Pareciera que estos gestos van por un lado y esto me hace buen cristiano. Pero, ¿y qué hay de la relación entre estos gestos y la vida real? Y la vida, y la política, y la economía. ¿Soy un buen creyente? Desde esta perspectiva podríamos decir que yo puedo ser un buen creyente y no tiene nada que ver con que sea buen hermano, buen esposo, buen padre, buena madre, buen hijo, ¿Qué buen pasó, Saúl? jefe, buen líder, buen seguidor.
buen ciudadano o ciudadana. Esta esquizofrenia, esta fe que no tiene nada que ver con la vida, es lo que lleva a una nación a llegar a los extremos a los que hemos llegado, por lo menos en Colombia. Bueno, también sabemos que ahorita en Chile hay un proceso bastante fuerte. En muchos países, los países están pasando por momentos difíciles porque nos enseñaron a ser buenos cristianos pensando que podíamos vivir de oracioncitas y de ritualitos, pero nos quitaron lo verdadero, nos quitaron la posibilidad de ver en la fe, en la religión, en la espiritualidad, la posibilidad de construirnos como seres humanos. Es decir, no nos enseñaron que ser buen creyente implicaba ser buen ser humano, buen padre, buen hijo, buen profesor, buen doctor, buena jefe, buen secretario, buen ciudadano, ciudadana. Y, y además eso lo pasamos también a nuestra vida cotidiana. Eh, cómo cada uno y cada una de nosotras ha ido integrando esa vivencia. Hay muchas formas. Yo conozco personas que lo han integrado, pero conozco personas que no. Conozco muchas personas que han optado con buenas razones para alejarse de los grupos religiosos, porque muchos de estos grupos religiosos no te ayudan a ser una buena persona, otros sí, un país mayoritariamente cristiano que mata a sus líderes sociales, abusa y maltrata de sus niños y de sus niñas y no hace nada, que permite que asesinen a sus mujeres y no hace nada, leyes, estados, mmm, oficinas del Estado, oficinas nacionales que conviven con esto y que tiene prelación el abusador, el maltratador, el que tiene dinero, aunque no sea una persona ética. Eso tiene que ver con este divorcio entre la vida y la espiritualidad o la vida y la experiencia religiosa, teniendo sus matices. Ya hemos visto y hemos tenido varios programas en los que hemos hablado de esta diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Sin embargo, en este caso estoy hablando de las dos, equiparándolas, porque en ambos casos, sea en una experiencia religiosa o en algunos movimientos que conocemos como movimientos espirituales, también se ve esa misma disyuntiva, como que me siento a meditar y soy un experto meditador y medito 3, 4 horas al día, pero eso cómo se manifiesta después en mi vida cotidiana, en mi ser padre, mi ser hermano, mi ser compañero de trabajo, etcétera. Y tiene que ver con esto, con la estructura personal que hemos creado y que no nos permite combinar y no nos permite, que nos independiza la vida de la experiencia de fe. Yo quisiera tomar aquí unas, unas reflexiones que han hecho otras personas, entre ellos Alexander Lowen. Alexander Lowen habla de la forma como hemos construido nuestra estructura personal, nuestro cuerpo, nuestra personalidad, cómo la hemos construido y la relación, esta ya es una parte que yo hago, entre el nivel de desarrollo humano que yo tengo y la vivencia espiritual. Es decir, dependiendo del nivel de desarrollo humano que yo tenga, en ese mismo nivel voy a desarrollar una experiencia espiritual. Y con esto me voy a permitir contar un cuentico que a mí me gusta mucho. Que es este cuentico.
el cuentico de la gota de sol. Yo lo aprendí precisamente en un curso de formación que hice en espiritualidad integrativa, era una espiritualidad ecuménica desde diferentes perspectivas, y en algún momento el profesor nos hizo este relato. El sol. En un principio existía el sol, lleno de llamas, lleno de fuego, luz total, unidad total. Pero un día, una llamita de ese sol se sintió y dijo, yo siempre he estado aquí como parte de este sol, en parte del todo, y me gustaría mucho experimentar mi individualidad. ¿Cómo sería sentirme yo como ser individual? Y le pidió al sol que le permitiera salir a dar una vuelta a conocer el mundo, y salió a dar una vuelta a conocer el mundo. Se separó del sol, pero como vemos allí, llevaba consigo al sol, era parte del sol. Y en muchas tradiciones se habla de la llama tripartita, y por eso está así, y luego hablaremos de qué se trata. Pero resulta que esta llamita, cuando iba en su viaje, se encontró con muchas vicisitudes. Primero, una gran lluvia que la llevó a conmocionarse, a asustarse, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Entonces decidió colocarse una pequeña coraza. Dijo, no, yo necesito protegerme, entonces me voy a colocar una pequeña coraza, una pequeña protección. Pero resulta que siguió caminando y en su camino siguió encontrando tropezones, peligros. A medida que se alejaba y se alejaba del sol, comenzó a tener muchas más preocupaciones, y esa coraza comenzó a crecer porque necesitaba protegerse esta llamita para no dañarse, o fue la conclusión que sacó, necesito protegerme. Entonces, a medida que fue agrandando su coraza y se iba alejando del sol, continuó recibiendo ataques, críticas, castigos, y esta coraza que de protección fue creciendo de tal manera que se construyó toda una armazón de protección. Y llegó un punto en que olvidó quién era, olvidó de dónde venía, y se desconectó de esa llama primera, se desconectó de su origen y comenzó a vivir en la parte de afuera. Este es el relato de la llamita que Alexander Lowen, psiquiatra el que quiero tomar ahorita, ejemplifica la forma como construimos nuestra personalidad. Cada uno de nosotros, y eso sería la espiritualidad, lleva en su corazón esa llama del sol, de la fuerza del sol, llámese Dios, llámese divinidad, llámese fuerza creadora, está ahí adentro, pero las circunstancias de la vida, las circunstancias sociales, nos hicieron construir una personalidad, la escuela, el colegio, la familia, los trabajos, y en el contorno aprendimos a vivir. Esto es lo que Lowen llama la voluntad de vivir. Vivimos en esa voluntad de vivir. Ese es nuestro cotidiano, levantarnos a las 5 de la mañana porque hay que ir a trabajar, buscar la manera, los que somos emprendedores nos quebramos y otra vez hágale levantarse, viviendo por voluntad, yendo a trabajar por voluntad. Muchos de nosotros hemos pasado por allí, aunque en el fondo sintiéramos algún sinsabor en eso que estábamos experimentando, como hay algo que siento que todavía no, que es a lo que le
que es una partecita dentro de esa primera capa donde está el miedo de vivir y el deseo de morir. Esa coraza que fuimos creando fue para protegernos de sentimientos dolorosos, de golpes, de traumas, de miedos. Y claro que es muy difícil volver ahí, es muy difícil pasar por ahí, pero resulta que lo que hay adentro es el deseo de vivir, lo que hay en el fondo del corazón. Digamos, este relato, este dibujo, de alguna manera lo que quiere mostrar es la forma como muchas veces vivimos. Nos olvidamos que somos parte del sol y vivimos desde el miedo de vivir y la voluntad de vivir. Para poder llegar al deseo de vivir habría que atravesar esa zona intermedia que llama Lowen el miedo de vivir y el deseo de morir. Lo que algunos filósofos, psicólogos llaman ese infierno interior, donde están nuestros miedos, donde están nuestros traumas. Pero resulta que depende de ese camino vamos a poder vivir una auténtica espiritualidad. Porque muchas veces si estamos aquí en la voluntad de vivir, aquí en el extremo de fuera, es posible que vivamos una religiosidad, es posible que hagamos ritos, pero ritos que no tocan la vida. Es posible que participemos de grupos, es posible que incluso podamos llegar a ser líderes religiosos, pero desde la voluntad. Una voluntad teñida de frialdad, de imposición, de egoísmo. Y por eso, repito lo que afirmé antes, depende de dónde estamos, de dónde estemos, estamos desarrollando nuestra propia forma de espiritualidad o de religiosidad, sea como lo queramos llamar. Para llegar al deseo de vivir hay que atravesar por todo eso. Caminos, la autoobservación. Caminos, ya lo hablábamos hace 8 días con Ali. No todo se soluciona en la iglesia y con el rezo. Hay cosas que se solucionan y muchos de los que nos conectamos aquí los viernes lo sabemos. Hay muchas cosas que se solucionan pasando por cursos de crecimiento personal, buscando ayuda psiquiátrica, psicológica, dependiendo de la situación, buscando terapia, haciendo ejercicios de escritura creativa, de escritura consciente, trabajando talleres de crecimiento personal con el cuerpo, porque resulta que en esta voluntad de vivir está nuestro cuerpo. Allí está el cuerpo haciendo fuerza en la espalda, haciendo fuerza en los hombros, haciendo fuerza, y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué me duele la espalda? ¿Pero por qué me duelen los hombros? ¿Por qué me duele la cabeza? Pues precisamente porque estamos viviendo a voluntad, pero no hemos ido a ver nuestras heridas que estarían en la esas heridas, esos miedos, esos duelos. A veces pensamos que no vamos a poder dar eso tan duro que vivimos, que no va a ser posible, yo no voy a tener fuerzas de recordar. A mí me pasa mucho con las personas que acompaño que a veces me dicen, tengo miedo de recordar ese momento. Tengo miedo, siento que se me va a ir la vida al recordar esos momentos tan duros que yo viví. Y eso experimenta esa llamita, miedo de que se va a apagar. Y yo siempre les digo, ¿eso hace cuánto pasó? No, hace 10 años, hace 20, hace 30. Bueno, estás aquí, ya sobreviviste, ya eres un héroe. Ya no, eso ya no te va a dañar porque ya estás aquí, estás vivo y vamos a ir a trabajar eso, vamos a ir a sanar, vamos a ir allá. Y con esto
me acuerdo de también un chiste que cuentan por ahí, que a mí también me gusta mucho, que era el borracho buscando sus llaves debajo de un poste. Estaba el borracho y busque sus llaves debajo del poste. Y llegó alguien y lo vio y le dijo, pero ¿usted qué está haciendo? No, estoy buscando mis llaves que no las encuentro y quiere que le ayude. Sí, ayúdeme, por favor. Y los dos agachados en el cemento buscando las llaves, cuando de repente le dice, oiga, pero ¿en qué parte usted perdió sus llaves? Pues para poder ayudarle mejor. Y le dijo, pues allá, en ese rincón. Le dijo, pero entonces, ¿por qué está buscando acá? Y la respuesta fue, porque aquí hay luz, allá está oscuro. Por lo general, volver acá, volver a esos momentos de trauma, de dolor, de heridas, allá está oscuro, está en el pasado, no sabemos cómo ir allá, pero solamente en donde perdimos el deseo de vivir, en donde perdimos la alegría, la plenitud, la fuerza, solo allá se puede encontrar. Y eso es un proceso personal. Eso es un proceso de camino personal que nos ayuda al espíritu, claro, porque es que el espíritu está dentro de nuestro corazón. Hay una canción que me acordaba en este tiempo que a veces en los movimientos católicos se ora mucho y que es muy linda, muy inspiradora, que dice, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y es muy bonito sentir que Jesús, la Virgen, los santos, el Espíritu Santo, sentir que hay una fuerza. Hay personas que trabajan con los ángeles y está pues la imagen de San Rafael, que es el ángel de la sanación, o está San Miguel, que es el arcángel de la liberación, de la fuerza, de la libertad. Pero yo creo que aquí precisamente es donde empata la psicología y la espiritualidad, en el compromiso propio de transformarme. No de transformarme porque lo que yo valgo sea menos y necesito valer más, de transformarme porque me pasó esto que le pasó a la llamita, de evolucionar porque sé que quiero regresar a sentir ese deseo de vivir, esa fuerza de la vida que está en mí. Y también quisiera compartir un poco, todavía tenemos un ratico de tiempo, a Ken Wilber. Ken Wilber es uno de los grandes pensadores también de la psicología transpersonal, uno de los pioneros de la psicología transpersonal. Y él también dice, hay como unos niveles de desarrollo humano, hay personas que todavía están en el nivel mágico mítico y por eso no pueden desarrollar todavía una espiritualidad, digamos, madura. Y cuando hablamos de estos ciclos de espiral de conciencia, no estamos proponiendo una lectura moralista, es decir, que si tú estás acá, estás mal, o si estás más arriba, estás mejor. No, son momentos que te permiten comprender dónde están las personas y también dónde estás tú, decir, bueno, yo estoy acá, entonces tengo que ser consciente de dónde estoy. Y entre más arriba, según esta escala estés, pues tienes más compromiso y más claridad para comprender a quienes vienen un poquito más abajo en la montaña. Es como si fuéramos escaladores. El escalador que va más arriba ve más, pero no se burla de los que vienen atrás, sabe que ellos empezaron después el camino, vamos todos en el camino. Y lo que sí podemos hacer es que en la medida en que yo voy evolucionando en esto que se llama las espirales de conciencia o los memes de conciencia, del cual me gustaría que profundizáramos en otro momento mucho más, ahora solamente como una visión general. El primer meme, que es donde empezó la humanidad, todos estos es como la historia de la humanidad. La historia de la humanidad empezó en
la supervivencia y el instinto. ¿Qué era lo que importaba? Mantenerse vivo. Entonces, ¿cuál fue la religión que empezaron a experimentar, o la experiencia espiritual que empezaron a experimentar? Una experiencia que les ayudaba a protegerse y a estar vivos. Entonces, el dios del rayo, el dios del trueno, el dios del fuego, todo en función de salvar la vida. Después la humanidad fue pasando a una visión más mágico-animista, que nos llevaba ya a la búsqueda de la felicidad, de la tribu, del nido, el tema comunitario. Y en esta, las religiones son religiones mágico-míticas, son religiones que nos llevan a pensar en el milagro. Hay muchas experiencias religiosas que están un poco en esta tónica. La novena para pedir el milagro, el sentir que la magia de la vida, esto no es malo, la vida es mágica, pero hay religiones o experiencias religiosas que están centradas allí. Luego viene la, la era impulsiva, egocéntrica, la hora de las guerras, la hora de mostrar el propio poder, la hora de la conquista, la fuerza, que es el momento en que estamos centrados en ser quien soy, hacer lo que yo quiero. Entonces podemos hablar de un poquito como un nivel adolescente de la vida o de la religión. Son estos niveles en los que necesitamos afirmarnos. Y cuando digo adolescente, repito, no es un tema moralista, porque en la adolescencia necesitamos esto. Y en algún momento de la vida necesitamos vivir ese impulso egocéntrico para lograr lo que queremos, para defendernos de los problemas, para tener la fuerza, pero a la vez, si nos quedamos ahí, nos quedamos solamente en la defensa del propio poder. Luego viene el azul, el meme azul, que es el autoritario, el propósito. La vida tiene un sentido, una dirección, y lo que importa aquí es el orden. Dice Ken Wilber que la mayoría de la humanidad estaría en este momento entre el azul y el naranja, aunque todavía hay experiencias humanas que están allí, como decía, hay muchas experiencias religiosas en el mágico animista, muchas experiencias en el egocéntrico, muchas experiencias en el autoritario. Entonces es todo esto del orden, las leyes, los ejércitos, la educación para mantener el orden. Gran parte de la educación en el mundo todavía está moviéndose en el meme azul. Y por tanto son experiencias religiosas tendientes al orden, castigo, culpa, juicio. Entonces, estoy subrayando depende de dónde estás en tu nivel de desarrollo de conciencia, estamos viviendo una espiritualidad diferente, y por eso es importantísimo ver esta relación para no estar fragmentados y esquizofrénicos como vamos hasta ahora, pensando que con orar ya se solucionó todo sin hacer un trabajo serio de desarrollo. Luego viene el MM naranja, que es el estratégico, los logros, jugar para ganar. Esto es mucho del lenguaje que escuchamos, mucho del lenguaje empresarial de hoy en día, el éxito, el logro. Le gano aunque el otro pierda, no importa, pero yo tiro a ganar. Y en este sentido, quizá también muchas de las experiencias religiosas que todavía están en el tema de cuántos adeptos tenemos el día de hoy, ya le estamos ganando a la iglesia del lado, ya le estamos ganando al otro, cuáles son nuestros competidores. Luego viene el meme verde, que es el comunitario, igualitario. También hay un grupo de seres humanos que está allí. Ya son menos los grupos, las comunidades, las personas que empiezan a darse cuenta que cuando están en comunidad son mejores personas, son personas afiliativas, es un nivel en el que tú puedes renunciar a cosas de ti mismo, no en autosacrificio, pero sí en servicio, en compartir.
Aquí es el meme verde porque es el meme de las personas ecologistas, todas estas personas que están trabajando por el planeta, por los animales, por la paz, por la justicia. Aquí hay muchos y muchas defensores de derechos humanos, em, líderes sociales que están en este nivel afiliativo. Hasta aquí es como la escala de subsistencia, la escala básica según Ken Wilber. Estoy citando a Ken Wilber. Según él, hasta aquí y más o menos la humanidad está acá. Pero estamos llamadas y llamados a ir un poco más arriba. Entonces dice Ken Wilber que el segundo escalón está el meme amarillo, que es el meme integrativo. Es el meme en el que yo me hago total y completamente responsable de mi vida, de mi existencia y de mi responsabilidad hacia otras y otros. Y este es otro nivel de espiritualidad. Lo que propone Wilber es que la psicología del ser humano maduro es un proceso espiral emergente que se desenvuelve marcando como un desvelamiento progresivo de estas capacidades. Es decir, no es algo excluyente, que como yo ya soy amarillo, ya no tengo nada del anterior. No, puedo tener rasgos, experiencias, me muevo en todos los demás niveles, pero lo hago desde una visión integrativa, responsable. Entonces yo me hago responsable de la bolsa de basura. Ya no estoy pensando que como es esta sola, entonces una sola no va a dañar. No, yo me hago responsable de mi bolsa de basura, me hago responsable del licopor que compro, me hago responsable de la forma como reciclo o no mis basuras o mis desechos. Me hago responsable de si lo que compro está hecho en justicia y cuidado de la naturaleza, o si estoy simplemente comprando productos que son fruto de la explotación infantil o de la explotación de mujeres o de seres humanos. Aquí es donde yo ya puedo ser completamente responsable de lo que hago. Y aquí ya puede haber una espiritualidad madura. Aquí ya puede ser una religiosidad, incluso dentro de una religión. Yo no convengo tanto con esto de que la religión es para gente eh, tonta o que no tiene capacidad de pensar y la espiritualidad sí. Yo creo que todavía debo hacer un programa para aclarar mucho más esto de la relación entre religiosidad y espiritualidad. Pero acá cuando estás en un nivel integrativo, sea dentro de una religión, sea fuera de una religión, estás en capacidad de empatizar. Es decir, de reconocer que yo creo en Alá, tú crees en el Buda y tú crees en las energías, pero lo más importante es que todos y todas estamos trabajando por ser mejores seres humanos, mejores hijos, mejores padres, mejores profesores, etcétera, etcétera. Este es un nivel que integra las cosas. Y todavía más, invita a Wilber a pasar a un nivel más, que es el nivel de la completud de la existencia, que es el nivel de esta persona integrada con su infierno, con sus no, con sus miedos de vivir, con sus traumas, esta persona que atraviesa estas corazas para llegar de nuevo a recuperar su llama y su llama en plena conciencia de ser parte de la divinidad, parte de la luz divina, parte de la luz universal y que es capaz de transmitir esa luz universal a otros y a otras. Pero esto, dice Ken Wilber, es un proceso y no solo es un proceso, sino que implica un compromiso personal, implica la posibilidad de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Qué es lo que necesito yo trabajar en mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no puede haber una espiritualidad profunda sin un autoconocimiento profundo.
cómo me conozco yo y cómo desde ese autoconocimiento logro regresar a ese lugar en mí que es pura luz, que es puro amor. Es decir, trabajito personal me permite una mejor espiritualidad, me permite ir al fondo y sentir realmente la fuerza de la vida, la fuerza de la luz y la fuerza de Dios. Bueno, con esto, bueno, quisiera dejar un espaciecito. Bueno, si hay preguntas, si hay inquietudes, conmigo está aquí en el Zoom, está Magali, que hoy decidió unirse aquí desde Zoom, y también tenemos algunas personas en Facebook. Entonces, quisiera pues escucharles si hay alguna pregunta, algo que se quiera aclarar con respecto a esto. Si me toca hacer otro programa sobre esto para poder ir profundizando mejor. Judith, pues una vez más, agradecer tu generosidad por brindar nuestros espacios. De verdad que son, para mí son fundamentales y he aprendido mucho. Por ejemplo, la temática de hoy es excelente. Entonces, pues sí, tendría uno que estudiar más para comprender todo esto, pero, pues he entendido lo que nos has querido decir. Darte las gracias, Judith. Gracias, Magali. Y bueno, gracias a quienes están aquí en Facebook. Sí, son de todas maneras temas que no son tan sencillos, pero yo creo que sí es importante que veamos eso, ¿no? Veamos la forma como cada uno y cada una de nosotras puede hacerse cargo de su proceso. Que si bien el Espíritu y Jesús y Dios y los ángeles nos ayudan, hay cosas que ellos no van a hacer sin nosotros, porque nos dieron el libre albedrío para decidir qué tipo de ser humano quiero ser, qué tipo de valores quiero vivir en mi vida, y eso implica una responsabilidad personal, que implica trabajo, que implica por lo menos sentarme cada noche a pensar, bueno, cómo fue mi día, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar para mañana y qué herramientas me brinda el mundo para yo ser una mejor persona. Entonces, muchísimas gracias, Maga. Muchísimas gracias a quienes se han conectado por Facebook. Y bueno, nos vemos de hoy en 8 días. De hoy en 8 días tengo un invitado muy especial. Vamos a retomar lo que hemos venido hablando en torno a ecología. Vamos a hablar con una persona que es un líder en procesos de huertas urbanas como otra alternativa de la vida, cómo generar nuestro propio alimento, generar nuestra propia comida en las ciudades y generar espacios de nuevas relaciones con la naturaleza. Entonces nos vemos de hoy en 8 días. Un abrazote inmenso. Muchísimas gracias por estar aquí y chao, chao.